El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después entró Simón Pedro, que lo seguía, y entró al sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, Él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Durante el Triduo Pascual, el Santo Triduo Pascual, nuestra atención estaba puesta en la cruz. El Jueves Santo, cuando celebrábamos la misa de la Cena del Señor, era la preparación, era propedéutica al Viernes Santo, a la Pasión. El Señor, antes de dejarnos, antes de partir, antes de volver al Padre, nos deja el sacramento de su cuerpo, de su sangre, de su alma y de su divinidad. O sea, nos deja la permanencia de su presencia a perpetuidad a través del sacramento de la Eucaristía. El Viernes Santo lo acompañamos en el camino de la cruz y lo veíamos morir en la cruz. Ahí el Señor consuma el misterio de la redención. El Sábado Santo es un día de reflexión, de esperanza, de oración, de estar velando junto a la tumba del Señor para esperar su resurrección. Y finalmente, el domingo en la madrugada, el sábado a la noche, el Señor resucita. Esa resurrección que transforma al mundo, transforma todo. Pero, ¿cuál es el signo de la resurrección? ¿Cuál es el signo palpable que veían los discípulos para entender la resurrección del Señor? Y ese era el sepulcro vacío, el sepulcro de Cristo que estaba vacío. El Señor no estaba en la tumba, el Señor había resucitado. Este descubrimiento de la tumba vacía es un descubrimiento que desconcierta, preocupa. Se han llevado al Señor, ¿dónde está? ¿Dónde lo han puesto? Lo han escondido, se lo llevaron, lo robaron. Ellos todavía no entendían que el Señor había resucitado y que tenía que resucitar, porque ese era el plan de Dios, y de esa manera no solo se realizaba el misterio de la redención, sino que se abría una nueva era para los seres humanos, para la humanidad entera. El camino de la salvación estaba abierto, la puerta de los cielos estaba abierta, solo teníamos que recorrer el camino justo para acceder ahí. Por eso es que en la tumba vacía nos encontramos con un montón de cosas. Parece un contrasentido, ¿no? La tumba vacía, pero había un montón de cosas. Sí, había un montón de cosas. Por empezar, estaban los discípulos aturdidos. Pedro y Juan, que van corriendo, llegan, ven la tumba vacía, no entienden. El discípulo amado cree, pero Pedro todavía duda. Pedro ve las vendas en el piso, ve el sudario enrollado en un lugar aparte. Pedro está desconcertado.
Y el Evangelio de Juan nos dice, todavía no había entendido que Él debía resucitar de entre los muertos. Pero ese sudario enrollado en un lugar aparte nos está hablando de algo mucho más importante y mucho más profundo, que los discípulos después lo van a entender. Ya no se habla acá en el Evangelio de Juan de las vendas que envolvían el cuerpo de Jesús. Se habla del sudario, se habla del lienzo. Y el lienzo nos recuerda el mantel de la mesa. Evoca el mantel de la mesa. ¿De qué mesa? De la mesa del banquete de las bodas del Cordero. Ahí, en la tumba vacía, se había celebrado el banquete nupcial de las bodas del Cordero. Cristo resucita y la resurrección de Cristo implica y nos lleva a la celebración de las bodas del Cordero. El Señor ha celebrado las bodas con su pueblo. El Señor se ha desposado con su pueblo. Ese nuevo pueblo de Dios, de la nueva y eterna alianza, que luego formará la Iglesia, o que a partir de ahí formará la Iglesia. El Señor celebra con su resurrección el banquete de las bodas del Cordero. Él es el Cordero inmolado que es depositado sobre la losa del sepulcro, y sobre esa losa se celebra el banquete nupcial del encuentro de Cristo con la humanidad redimida, abriendo las puertas justamente para la salvación. La resurrección de Cristo marca un hito fundamental en la historia de la humanidad, en la historia de la fe. Marca un antes y un después. Antes de la resurrección, el mundo estaba sumido en tinieblas, en dudas, estaba sumido en el pecado. A partir de la resurrección, tenemos asegurado el perdón de los pecados para aquellos, obviamente, que se arrepientan. Y tenemos asegurado el camino de la salvación para aquellos que busquen recorrer el camino adecuado, el camino correcto. El camino que nos lleva a la salvación ya sabemos cuál es: vivir según los mandamientos de la ley de Dios con la lógica de las bienaventuranzas. No hay mucha ciencia en eso. Pero ese es el llamado que recibimos. Esa es la posibilidad que nos abre la resurrección. Ese es el llamado que Cristo resucitado nos hace a cada uno de nosotros. Un llamado que luego irá confirmando y reafirmando en cada uno de sus encuentros con sus discípulos. Cada vez que el resucitado se encuentre con sus discípulos, les va a repetir este llamado, les va a recordar lo que dijo. Y les va a decir, ven, era así la cosa, esto era lo que yo les estaba anunciando. Entiéndanlo de una vez. Síganme, no le teman a la cruz, porque después de la cruz viene la resurrección. Búsquenme de día, de noche, búsquenme en todo momento, que siempre me van a encontrar, porque yo siempre estaré para ustedes. Y Él siempre va a estar para nosotros. Él siempre va a estar con la mano tendida para que lo encuentre el que lo busca. Él siempre va a estar esperándonos. Él siempre va a estar dispuesto a perdonarnos. Pero para eso tenemos que tomar conciencia que tenemos que considerarnos pecadores, tenemos que descubrir nuestro pecado y pedirle perdón. Porque la condición para el perdón es el arrepentimiento. La condición para el perdón, para la reconciliación, es el reconocimiento de la propia culpa y el propósito de enmienda. Entonces, la resurrección de Cristo
nos abre un mundo nuevo, nos abre una nueva era en la historia de la humanidad. En cada uno de nosotros estará el recorrer el camino correcto, en ir al encuentro de Cristo resucitado y esperar también en nuestra vida el encuentro con Cristo resucitado al final de nuestro camino. Felices Pascuas para todos y alabado sea Jesucristo.